Hola, muy buenas tardes a todas las personas que siguen este cuarto conversatorio. Agradezco a la agencia Veritas Vox por permitirme moderar este diálogo que tiene por título El uso de las redes sociales en las campañas para la elección del Poder Judicial. Con tan reconocidos especialistas contamos hoy en la materia jurídico, electoral, pero también de redes sociales y marketing. Para dar contexto de lo importante que vamos a hacer, van a ser los temas que vamos a tratar el día de hoy, comenzaré por decir que el Consejo General del INE aprobó en pasados días diversos acuerdos. Uno de ellos, por ejemplo, el que emite los lineamientos para la fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial, federales y locales. ¿Y por qué retomo este acuerdo? Porque en su artículo 37, por ejemplo, se prohíbe la contratación o adquisición de impresos, pero también de materiales digitales o anuncios espectaculares. Vamos entonces a ver qué sí y qué no en materia de redes sociales está prohibido. Y como todos sabemos, las redes sociales tienen un uso estratégico en las campañas, pero en el caso de esta elección inédita, de las personas juzgadoras parece que va a estar muy limitado. Pero qué mejor que nuestros especialistas nos platiquen de esto, de las redes sociales. Y así es que vamos a comenzar con nuestro primero de 3 segmentos que tendremos con nuestros especialistas. Y sin más, les voy a presentar a nuestro primer panelista, que va a ser el maestro Ramón López Castro, quien nos dará su visión legal sobre el uso de las redes sociales en las campañas judiciales. Me permito presentar al maestro López Castro. Él tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad de Monterrey, una especialidad en Derecho Mercantil en la Universidad Panamericana, un máster universitario en Derecho de los Negocios en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, una maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y tiene la maestría en Gestión Pública para la Buena Administración impartida en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, aunado a diversos cursos y diplomados. Así que él va a ser el primero de nuestros ponentes. Después presentaré al maestro Hugo Certuche y después al maestro Yannick Pérez, pero ahorita para ver este tema de qué dice la ley sobre el uso de las redes sociales, le doy el uso de la voz hasta por 15 minutos al maestro López Castro, por favor. Gracias, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yannick, Hugo, y a todos y todas que nos escuchan. Evidentemente uno de los temas de esta elección es su carácter inédito y por lo tanto las normas que han emanado de la reforma constitucional del año pasado son en efecto normas novedosas en todo. Hay pues antecedentes muy lejanos en cuanto al carácter extraordinario de esta elección. Podemos decir que en la Constitución de 1857, en el artículo 92, se decía que cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su cargo 6 años y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral. Pero hasta ahí no había otra disposición directamente relacionada y no hubo ninguna otra disposición directamente relacionada ni vagamente relacionada a lo que estamos viviendo actualmente. De tal suerte que todo el entramado jurídico que estamos viviendo es único en nuestra historia constitucional. Salvo esa reflexión o esa mención, perdón, de la Constitución del 57, no hay otro antecedente y pues el país no es el mismo que el país que se vivió o que existía en el siglo XIX. La complejidad pues de la elección gravita en la cuestión de, a mi juicio, en 3 grandes ejes. Las campañas propiamente dichas, porque uno de los ejes pues ya está por resolverse o ya se está terminando, que es la lista y elección de los candidatos y candidatas. Pues eso, con todos los problemas y todos los tropiezos que hubo sobre la marcha, ya está terminado.
y por supuesto lo que vendrá a ser en sí mismo el proceso electoral, la jornada electoral de junio. Pero vamos a detenernos, si me lo permiten, en la parte en la que nos encontramos, que es precisamente esta etapa previa al inicio formal de campañas y a las campañas mismas. Porque en efecto, el Instituto Nacional Electoral ya publicó en el diario oficial de la Federación el 19 de este mes, el 19 de febrero de este año 2025, este acuerdo del Consejo General por el que se emiten los lineamientos para la fiscalización de procesos electorales en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como locales. Esta es, pues, la norma más relevante a mi juicio de las que en este momento contamos, y viene a desarrollar pues el marco normativo que ya venía anticipándose desde la reforma constitucional, pero que hacía falta puntualizar y bajar al nivel normativo del acuerdo o reglamento. ¿Cuáles son los derechos de las personas candidatas a ocupar un puesto en la Judicatura Federal vía voto directo? Bueno, que es una diferencia obvia entre el sistema de la Constitución de 1857. Estamos hablando de una votación directa, abierta a toda la ciudadanía. Bueno, evidentemente hacer campaña durante lo que vendrían a ser 2 meses, 60 días. Hay que hacer mucho énfasis en que se utilizarán los recursos propios de los candidatos y candidatas para hacer campaña. Se darán tiempos de radio y televisión bajo la vigilancia del Instituto Nacional Electoral y participar en foros de debate que tengan los principios que rigen al acuerdo general del INE y a toda la normatividad del INE. ¿A cuáles me refiero? Pues a principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Estos foros de debate pues tienen que tener en esencia, creo que estos principios, pero particularmente el de imparcialidad. No pueden ser foros de debate hechos a la medida de un candidato o candidata. Por otra parte, bueno, ¿cuáles son las obligaciones de las personas candidatas? Pues no pueden recurrir al financiamiento público ni privado, tienen prohibida la contratación por sí o por interpósito de persona de espacios o pautas en medios de comunicación o en redes sociales, no pueden con su actividad proselitista violentar los principios democráticos, republicanos y la misma esencia de los derechos humanos que pues son parte de lo que entendemos como el nuevo Estado mexicano, particularmente a raíz de la reforma constitucional del 2011, en efecto abstenerse en todo momento de hacer apología de algún delito. Hay algunos temas que han estado afinándose a lo largo de estos días, sobre todo en cuanto a, bueno, a mí me conocen como el defensor de la nación, por decir algo. Puedo usar eso como un lema o un identificador de mi campaña. Pues el INE, bajo este principio de paridad y de igualdad, dijo no lo pueden usar. Evidentemente la abstención de usar este tipo de lemas o de identificadores o de apodos o de sobrenombres, como ustedes lo quieran venir a considerar, viene también de la mano de la abstención de otras normas, de otras características de las elecciones que conocemos, que en esta elección no se dan. Las elecciones tales como las conocemos en general son, giran en torno a los partidos políticos. En este caso, los partidos políticos tienen prohibido financiar, acercarse, apoyar o servir de cualquier tipo de apoyo logístico a los candidatos y candidatas a puestos de la judicatura. Y también, eso no es nuevo, los servidores públicos o las personas funcionarias públicas o cualquier mecanismo o estructura político-administrativa de cualquier nivel de gobierno,
pues tienen prohibido acercarse a hacer proselitismo de algún candidato. Esto, junto con las reglas para fiscalización, los lineamientos para hacer la fiscalización y el marco de sanciones, yo creo que nos dan una buena idea de todo este entramado jurídico que se va a servir en buena medida de unas normas que ya existen, como por ejemplo, pues de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Federales, en su artículo 456, pues se retoman las infracciones que se pueden llegar a dar en caso de que se cometa una infracción, que se cometa un acto sancionable. Y son graduales, es decir, empezamos con la amonestación pública, con las multas, y en casos de graves y reiteradas conductas violatorias a las normas que van a regir esta elección, pues se va a aplicar la regla que ya se conoce del artículo 456, que sería en todo caso la cancelación del registro y la pérdida del derecho del candidato a ser votado. Esto es la última sanción que se puede dar, pero pues de aquí se está tomando de la ley que ya existe, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues una norma que viene a auxiliar en la interpretación. Y por último, me gustaría comentar que hay que tener mucha atención a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo a su sala superior, porque la manera en cómo se va a interpretar o se van a interpretar las normas de esta elección también son normas y formas de interpretación bastante peculiares, bastante curiosas y propias de lo extraordinario de esta elección. La Constitución misma dice que las reglas y las normas constitucionales, y por añadidura yo diría las normas reglamentarias, pues no admiten una interpretación más allá de la literal. Entonces, si todas las normas vienen a reglamentar y a explicar las normas constitucionales de esta elección, y si en el artículo 11 del cuerpo transitorio de la reforma constitucional en materia de la elección de voto directo de miembros de la Judicatura Federal habla de que tiene forzosamente que hacerse una interpretación literal, pues eso va a limitar mucho, a mi juicio, la manera en que la sala superior, en su caso, o las salas regionales puedan interpretar esto en el marco del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto también va a ser distinto e inédito, porque en algunos temas el derecho electoral pues hubiera admitido otro tipo de interpretaciones. En este caso, siguiendo las normas y las pautas constitucionales, pues no será posible o tendrá que caminar con pies de plomo la autoridad judicial electoral para no violentar el espíritu de la reforma. Esa sería mi primera intervención en el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ramón López Castro. Bueno, sin duda, como bien comenta, un proceso inédito donde las personas candidatas tendrán que utilizar sus propios recursos, como bien lo dijo, que enfrentarán una serie de prohibiciones y reglas ya escritas, pero otras nuevas por cumplir, con diferencias y complejidades distintas a una elección normal, tan diferente como la aprobación, por ejemplo, el día de hoy del Consejo General del INE, de 6 boletas, ¿no? Con 6 colores distintas que van a contener distintos componentes, ¿no? Diferentes a las boletas que conocemos todos, tanto para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, distintas. Entonces, bueno, esta elección, como bien lo comentan, va a ser diferente, inédita y muy compleja. Y bueno, para continuar con nuestro segundo ponente, donde hablaremos del uso de las redes sociales como una herramienta de comunicación en las campañas judiciales, tenemos al maestro Hugo Eric Certuche Guerrero, quien es candidato a doctor en Administración Pública por el INAP, maestro en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset de España y licenciado en Contaduría por la UNAM. También cuenta con especialidad en Política y Gestión del Desarrollo Social por la Flaxo,
así como diversos diplomados, seminarios y cursos. Es un profesional de la administración pública en sus 3 niveles de gobierno, con 27 años de experiencia, con amplios conocimientos en temas que van de transparencia, acceso a la información pública, administración organizacional, monitoreo y evaluación de programas, así como relaciones con organismos internacionales y análisis de redes sociales. Sin más, tiene el uso de la voz, maestro Sertuche, hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias, Amparo. Gracias a todos. Buenas tardes. Si podemos poner la presentación, por favor. Gracias. Pues bueno, aquí en mi sección hay 4 preguntas que detonan la conversación y es que hablemos del análisis del impacto de las redes sociales en la difusión de las propuestas ya de los candidatos a jueces, magistrados y ministros, la comparación con otras elecciones, diferencias y desafíos en el ámbito judicial, cómo construir una estrategia digital efectiva dentro del marco legal que previamente ya se comentó, donde no va a haber recursos ni va a haber la posibilidad de contratar pautas en redes sociales. Y por último, un caso de estudio nacional. Bueno, pues las redes sociales pues, son este nuevo tsunami digital en el que todos estamos expuestos. Y bueno, nuestra decisión es si nos subimos a él, tomamos ventaja de este tsunami, de esta gran ola, o somos arrasados por él. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un comparativo. En 2022, las plataformas digitales ya habían desplazado a la televisión, no solo en gasto en publicidad, como lo vemos aquí, donde ya el 52% se gasta en Internet, prácticamente la mitad se baja a televisión, después en espectaculares, periódicos, radios, revistas, sino algo que es muy importante y es que ahora la pauta de la agenda pública que después se reproduce tanto en televisión como en la radio, pues muchas veces ya la trae las redes sociales. Pues anteriormente la agenda pública la marcaban los periódicos, que aunque con un alcance menor a la televisión, pues lograban ir poniendo estos temas de la agenda. Ahora, poco a poco, las redes sociales van precisamente influyendo en esta agenda pública donde la televisión y la radio pues le dan seguimiento a los temas. Y bueno, vemos muchos programas de televisión, los propios noticiarios, donde tienen una sección donde pues le dan seguimiento de repente a algunas cuestiones virales, ¿no? Que llegan a impactar a nivel nacional, o también vemos cómo ciertas noticias que se hacen virales pues logran precisamente captar la atención de las televisoras y sobre todo de la radio y los periódicos también. La que sigue, por favor. Y bueno, pues, ¿qué nos da esto? Pues hay un cambio de la cancha y hay un cambio en las reglas del juego totalmente. La que sigue. Y bueno, ahora, ¿cómo medimos el impacto en nuestras audiencias digitales? Por un lado, pues tenemos las dimensiones y luego cómo las medimos. La presencia a través de las publicaciones que hacemos nosotros mismos o el grupo que va acompañando precisamente como si fuera una campaña, la influencia, que es pues, el nivel de seguidores que podemos tener y que, bueno, pues varía muchísimo este impacto, pues precisamente a partir de los seguidores. Entonces, no es lo mismo que Hugo Sertuche, ¿no? Realice alguna publicación con sus cientos de seguidores a que lo realice algún canal de televisión o alguna estación de radio donde tienen millones de seguidores, el impacto es mucho mayor. ¿Cuál es el alcance que tenemos? Pues es un alcance en la audiencia que puede ser potencial a través precisamente de los que realmente están viéndolo con ellos, con este impacto, ¿no? Con interacciones sobre lo mismo que publicamos o los views, dependiendo de la red social y de las impresiones que potencialmente puede llegar a estas audiencias. Y bueno, algo muy importante también es el sentimiento precisamente en el que lanzamos precisamente estas publicaciones. ¿Por qué? Porque está muy identificado que publicaciones con sentimientos positivos pues son más fáciles de compartir
que publicaciones con sentimientos negativos. Entonces, bueno, ahí hay un primer tip para los que quieren hacer campaña, donde pues tienen que estar muy conscientes del tipo de mensaje que se quiere dar en las publicaciones. La que sigue, por favor. ¿Qué mueve la percepción social? La que sigue. ¿Importa más el mensaje o el mensajero en este caso? La que sigue. ¿A qué le apostamos? ¿A los medios, a los influencers, a las razones o a las emociones? La que sigue. ¿Qué tanto del éxito de las ventas, en este caso del posicionamiento de los candidatos, depende de comunicar lo que la gente quiere? Que ese es un punto muy importante. Normalmente como políticos o como figuras públicas, hablamos más de nosotros que de lo que la gente está esperando, lo que la gente quiere. La que sigue. Y bueno, aquí algunos principios irreverentes que realmente funcionan. La que sigue. En comunicación, la percepción es realidad, ¿no? Entonces es algo muy importante que tengamos siempre en cuenta. O sea, más allá de un discurso racional, ¿cuál es la percepción que le estamos haciendo llegar a, en este caso, a los ciudadanos que votarán por nosotros? La que sigue. Importa lo que dices, pero sobre todo importa más cómo lo dices. Y entonces aquí hablamos de que en realidad el mensaje tiene que tener un mayor impacto visual, auditivo y por más que nos cueste trabajo, dejar una mínima parte a lo que viene siendo el texto. ¿Por qué? Porque este es realmente el porcentaje de impacto que tiene. La que sigue. Emoción mata la razón. O sea, necesitamos tener mensajes, publicaciones que muevan a la emoción y que no necesariamente estén enfocados en la razón. La que sigue. No ganan los argumentos, sino ganan la mejor narrativa. Y bueno, precisamente en esta batalla mediática de la que hablamos, de las ideas, no gana quien tiene la razón necesariamente, sino quien tiene la mejor narrativa, quién es el que comunica mejor precisamente con estas percepciones, ¿no? Y quién está realmente apostándole más al sentimiento que a los argumentos. La que sigue. Aquí, por ejemplo, en el caso del iPhone, hay que decir lo que la gente quiere escuchar y, por supuesto, que te crean. Y cuando se vende el iPhone, no se vende la tecnología realmente que tiene, sino se vende lo que tú estás esperando de él, ¿no? Y es que el iPhone te hace la vida más fácil. La que sigue. Claro, que aunque seamos más buscando cómo impactar a las audiencias, sin necesariamente que sea muy racional, pues para ofrecer caldo de pollo tenemos que hablar pollo, tiene que ver pollo, perdón. Y en la mercadotecnia no solo hay que empaquetar ciertas cosas bonitas, sino bueno, tiene que haber una historia, datos, causas que sí se platiquen de forma simple, pero que sean atractivas, emotivas y persuasivas, por lo que vamos a vender, en este caso los perfiles de los candidatos, pues bueno, realmente tienen que existir. Lo que sigue, por favor. ¿Cuáles tienen que ser los atributos del mensaje? Muy rápidamente. Tiene que ser simple. En comunicación, menos es más. Simplificar para conectar. Diferenciado, ¿no? ¿Por qué nos tienen que voltear a ver a nosotros y no a otros? Hay que reiterarlo, ¿no? Para que precisamente pueda haber una incidencia en los votantes. La que sigue. Que sea incluyente, y esto es algo muy importante, donde los mensajes vayan dirigidos a los ciudadanos, donde ellos también se vean incluidos precisamente en este mensaje, ¿no? Que sea muy emotivo, emocional, precisamente para motivar. La que sigue. Visual, como lo decíamos hace rato, pues tienen que ser mensajes muy visuales, ¿no? Que tengan un mayor impacto.
y no exclusivamente textuales, construidos en bases a historias, porque es mejor relatar una historia para poder conectar. La que sigue. Y bueno, novedosos, ¿no? Siempre pues, lo nuevo, lo que conecta más, lo que mejor vende, y memorable en esta idea de un mensaje simple, más visual, emotivo, donde yo me vea conectado ahí, pues es precisamente para que la gente después lo pueda recordar fácilmente. La que sigue. La narrativa es poder. La que sigue. Y bueno, aquí es un ejemplo de qué tienen en común el Corán, la Biblia y la Guerra de las Galaxias. Pues es precisamente esta idea de contar una historia que ya todos sabemos, que es precisamente fieles contra infieles, el bien contra el mal, justo contra pecadores, y es una historia de héroes y villanos, que muy fácilmente la identificamos y que pues conectamos precisamente con ellas. La que sigue. Algo que comentaba, pues nuestra mente, el 95% está más dedicado al inconsciente que a lo consciente. Entonces es importante que los mensajes pues tengan más que mover a las emociones a que sean más racionales. La que sigue. ¿Por qué unos contenidos tienen éxito y otros no? Pues bueno, lo que se ha medido en múltiples estudios es que en el caso de los mensajes que fracasan es una idea trillada de un tema trivial, con una narrativa racional muy lineal y una difusión muy deficiente. En los exitosos es una idea original de un tema universal, precisamente como el de la Guerra de las Galaxias, que conecta con esta narrativa que ya todos conocemos, emocional, ¿no? Que te conecte precisamente, y una difusión que sea eficaz, que como veíamos muy al principio, pues tiene que ver con el número también de publicaciones, pero con seguidores y con todos estos elementos. La que sigue. Contenidos virales, perdón, para audiencias digitales. ¿Cuál es el modelo de comunicación viral? La que sigue. Y bueno, nosotros así lo planteamos, y es cómo atraer, conectar, impactar e influir a partir de un modelo de comunicación viral, y son ideas que impactan, donde todos se pueden conectar en ella, historias que inspiren, ¿no? En un formato disruptivo, y temas que realmente importan a la gente, ¿no? Tomar en cuenta las audiencias para decir, tú eres importante para mí, ¿no? Y entonces eres parte precisamente de este tema. Y entonces logramos con estas tres tener esta estrategia. En un checklist muy rápido, pues son audiencias que cuentan con segmentos sociales estratégicos, que cada uno de los candidatos pues, lo tendrá más o menos ubicado, temas que importan, cuáles son las preocupaciones y expectativas de la gente, en este caso sobre la justicia, las ideas que impactan, más imagen que texto, más videos que datos, las historias que inspiran, en este caso, pues bueno, vemos que mensajes que se vuelven muy virales, pues principalmente están muy relacionados con las mascotas. Ahora todos somos muy animaleros, muy dados, ¿no? A consentir a nuestras mascotas. Es un tema, por ejemplo, que siempre en las historias se inspiran mucho y que prácticamente es un hecho que funciona. Tonos que conectan y, bueno, pues en un formato disruptivo. La que sigue. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una campaña, ¿no? Donde, por ejemplo, en TikTok se presentó un video institucional de seguridad pública en Puebla, tuvo 25,000 reproducciones, con tantos me gusta, comentarios, veces guardados y veces compartidos. La que sigue. O sea, como de lo racional, ¿no? Pasamos, ahorita lo vemos, a algo más que conecte con todas las personas. Otro video también de un exgobernador en TikTok, ¿no? Que contaba sobre un tema de que en las carreteras había menos robos, y gracias a su administración, hablando de él, no de lo que la gente está esperando que conecte, igual, ¿no? 58,000 reproducciones nada más. La que sigue. Después pasamos
ya de algo más racional a algo más que mueva las emociones, y es un video de un entrenamiento de policías en Tepic, Nayarit, con una canción pegajosa, que lo que hablábamos de los formatos, subido por un policía, no algo institucional, y en cámara rápida, ¿no? Y entonces ya pasamos de los 50,000 reproducciones a 330,000 reproducciones. O sea, ya el formato cambia y también la forma en que se comunica. La que sigue. Y bueno, ya por último, esto que se volvió un fenómeno viral, lo que platicaba, ¿no? Hablar de los temas que conectan, en este caso las mascotas, y es el caso de un binomio en Sonora que se llama Bubu, donde fue una noticia a nivel no solo regional en Sonora, en esa parte del país, sino nacional e internacional, ¿no? Donde despiden precisamente del servicio público el perrito en Hermosillo, y bueno, tuvo 15.3 millones de reproducciones. Entonces pasamos de lo meramente racional a hablar de los sentimientos y de los temas que le interesan a la gente. Gracias. Muchas gracias, maestro Hugo Sertuche. Muy interesantes los temas. La verdad es que las personas candidatas a algún cargo del Poder Judicial, supongo que están ocupadas en ver cómo utilizan las redes sociales para hacer campaña en medio de esta revolución digital, porque como bien comenta, las redes sociales están impactando en la agenda pública, en las campañas políticas, en la opinión pública, ¿no? Por eso deben estar pensando en qué mensaje quieren transmitir, de qué manera, a quiénes, cómo van a transmitir sus mensajes, cómo lograr tener esta incidencia que dice, este impacto en la ciudadanía, que al final de cuentas pues serán sus votantes, ¿no? Ante un campo electoral complejo, porque son más de 4,000 candidaturas a 881 cargos, pero también quiero pensar en que no solo estas personas candidatas deben estar ocupadas en esto de las redes sociales, sino también nosotros como ciudadanos debemos estar pendientes y conocer a través de todas las plataformas los perfiles de estas personas candidatas para que realmente ejerzamos un voto consciente y razonado. Así que muchísimas gracias, maestro Hugo, por este análisis. Y bueno, continuamos con nuestro tercer y último segmento para hablar sobre la creatividad en las campañas. Esto es cómo construir estrategias de comunicación que conecten con la ciudadanía, como lo vimos en el segmento pasado. Y para ello tenemos al especialista, al licenciado Yannick Pérez Berti. Él es licenciado en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en medios escritos, cuenta con un diplomado en diseño editorial avanzado por la UNAM y un seminario de Community Management por la Secretaría de Economía. Se desempeñó como asesor de medios, de estrategia digital, creador multimedia para portales de internet, para congresistas, para campañas electorales y también para asociaciones civiles. Él genera contenidos para redes sociales, para la prevención y manejo de crisis de comunicación política, diseño e implementación de estrategias digitales para construir y hacer crecer comunidades en línea, y también imparte cursos sobre privacidad digital, uso ético de redes sociales, y con énfasis en Facebook, donde hace detección de discurso de odio, de fake news, y cómo contrarrestar campañas negras o de polarización. Así que sin más, tiene el uso de la voz, por favor, maestro Yannick, hasta por 15 minutos. Gracias. Hola, pues bueno, primero muchas gracias por invitarme a platicar de este tema. Cuando me invitaron y me decían que querían que hablara un poquito de creatividad en redes sociales, digo, es algo bastante complejo, ¿no? Esto de la creatividad, porque la creatividad, pues, prácticamente es todo, ¿no? Todo lo que venga, todo lo que sea esta inventiva para poder crear algo nuevo, pues se puede interpretar como creatividad. Y no estoy seguro de que esa sea la palabra de lo que necesitamos, por ejemplo, para crear algo, en este caso, en esta circunstancia específica, con los candidatos, con las personas que quieren llegar a ser personas juzgadoras aquí en México. No estoy seguro de que sea creatividad lo que necesitan para redes sociales. Yo creo que lo
la palabra que estamos buscando o lo que importa o de lo que me gustaría hablar se refiere a la autenticidad, ¿no? Autenticidad. Y yo sé que es un poco difícil porque esto, como lo mencionaba Hugo, perdón, Hugo, en el segmento anterior, las redes sociales se han desarrollado de una manera vertiginosa. Hay gente que está haciendo cosas muy distintas, hay gente que está aprovechando muy bien este nuevo foro, este nuevo escaparate para poder llevar sus mensajes al público. Hay gente que lo está utilizando mal, que lo está utilizando de una manera nociva para la sociedad, ¿no? Con las fake news, con el discurso de odio, con este tipo de cosas. Entonces, hay muchísima información, hay muchísimo conocimiento, la gran mayoría de este conocimiento es empírico, ¿no? Entonces, es un mundo gigantesco, ¿no? Pero yo por eso creo, ¿no?, que es adecuado en este momento hablar del algoritmo, ¿no? El algoritmo, que es una frase que en esta era donde ya nos estamos familiarizando con las redes sociales, pues todo el mundo habla es que el algoritmo me recomendó esto, ¿no? Y es que el otro día estaba hablando con unos amigos de irme de vacaciones a París y me metí y luego me apareció un anuncio de París. El algoritmo, debe de haber sido el algoritmo, ¿no? Entonces todo el mundo tiene una idea de lo que es el algoritmo, todo el mundo tiene una idea de cómo funciona, pero pues en sí, minimizándolo, ¿no? Y de manera breve, ¿no? El algoritmo pues es una fórmula matemática que va sumando información, que va recopilando información del tipo de uso que le damos nosotros como usuarios, particularmente y también en conjunto, y a través de esto genera más información, o una información nos puede llevar a dirigir y hacer, en este caso, contenido recomendado. Nos puede recomendar contenido que es muy preciso, porque entre mejor recopile esta información, más vasto se vuelve esta base del algoritmo y entonces identifica de una manera más específica cuál es el tipo de contenido que a nosotros nos gusta y nos lo recomienda, ¿no? Hay unas cosas terribles de las que a mí me gusta hablar, ¿no? Sobre cuáles son los peligros de que tengamos esta experiencia, de que el marketing se gire hoy en día alrededor de cómo podemos identificar a través de perfiles a cada uno de los usuarios en redes sociales o en el ambiente digital, pero la parte bonita o la parte buena es que, por ejemplo, para personas que están haciendo activismo, para personas que tienen gustos muy específicos, para personas que tienen pequeños negocios, para personas que se sienten solos, que quieren encontrar una comunidad, el algoritmo también se ha desarrollado lo suficiente y es lo suficientemente avanzado como para ayudarnos a encontrar a ese público, ¿no? Entonces, en el caso del que estamos hablando el día de hoy, sobre cómo una persona, cómo las personas, los candidatas a ser personas juzgadoras en México, cómo pueden hacer llegar su mensaje a una gran cantidad de personas, pero no solo a una gran cantidad, sino a las personas en específico que comparten ese mensaje, a las personas que van a tener la disposición de darle su voto, si no van a poder pautar, porque pautar es lo fácil, ¿no? Pagar para la publicidad y decir, yo quiero que le llegue a las personas que les gusta esto, que están interesadas en esto, y ya con eso, ¿no? ¿Cómo poder llegar a esas personas en específico si tenemos esta limitante en la que no vamos a poder pautar? Afortunadamente, el algoritmo está lo suficientemente desarrollado para poder ayudarnos a identificar ese tipo de personas. Y lo sabemos porque ejemplos hay todos, ¿no? A mí me encanta poner el ejemplo, porque hay personas que no me creen, ¿no? Pero hay una cuenta de YouTube que ya tiene 15 años, ¿no? Y es una cuenta exitosísima, ¿no? Que se creó a partir de, bueno, que la temática entera de la cuenta es una licuadora y avientan cosas a la licuadora y la muelen. Y eso es todo. Nadie habla, nadie explica. El punto es, a ver, en aquel entonces salió el iPhone 5. Vamos a echarlo a la licuadora. Inmediatamente salía el iPhone 5, aventaban el iPhone a la licuadora y la gente lo veía y le gustaba. ¿Y cómo es posible que un canal
que en realidad tiene una ausencia total de sustancia, que no tiene un mensaje en específico, que la gente, yo creo que nadie se identifica, nadie va por la vida diciendo, yo soy una persona, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus hobbies? Pues me gusta ver cómo trituran cosas, objetos, libros, juguetes, artículos electrónicos en una licuadora. Eso no existe, ¿no? Pero que la gente lo disfruta es una realidad. Puede ser un poquito de morbo, puede ser un poquito de curiosidad, puede ser simplemente que hay un momento, encontramos algo satisfactorio en poder apagar nuestro cerebro y ver algo tan absurdo quizá como algo triturado. Y el chiste es que esa cuenta, que si alguien lo hubiera diseñado, que si alguien lo hubiera pensado, nadie hubiera pensado que iba a tener éxito. Alguien tuvo la sensibilidad para decir, yo creo que esto va a funcionar, y lo hizo y funcionó. El chiste es que encontró a las personas adecuadas, ¿no? Encontró ese gusto que no es explícito, que no está verbalizado, lo encontró por nuestros comportamientos. El algoritmo tiene la capacidad de encontrar estos comportamientos, de agruparnos y de ofrecernos este tipo de contenido a través de nuestros comportamientos, no necesariamente ni siquiera de lo que nosotros decimos, ni siquiera de lo que nosotros podemos estar diciendo una cosa, y el algoritmo ha avanzado lo suficiente como para poder captar la información de la manera en la que nosotros utilizamos el Internet, la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en un ambiente digital, para decirnos en específico, a ti, Yannick, esto te va a gustar, y tiene un tino, tiene un índice de certeza pues bastante alto, ¿no? Bastante alto. ¿Por qué? Pues porque nosotros todavía nos movemos, o sea, no nos hacemos, como mencionaba también Hugo, ¿no? Tenemos el 95% o un porcentaje bastante alto de nuestras acciones son inconscientes. Nosotros no las hacemos dando cuenta, conscientes de qué es lo que estamos haciendo, y sin embargo están comunicando algo, están comunicando algo de lo que sucede en nuestra psique, de lo que sucede en nuestra vida, de lo que sucede o de cómo somos en nuestra personalidad. Entonces, bueno, resumiendo, esto es más o menos, así es como está funcionando el algoritmo, y por qué yo hablaba de que es extremadamente relevante, más allá de la creatividad, porque creatividad puede ser crear una imagen, crear una música, un chiste, algo de arte, ¿no? Puede ser muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué yo hablaba que es más importante la autenticidad que la creatividad? La autenticidad, ¿no? La autenticidad que nosotros, si nosotros abordamos las redes sociales o desenvolvernos en unas redes sociales con un poquito de miedo y con un poquito de cautela, y queremos hacer algo que ya se está haciendo, la verdad es que puede funcionar limitadamente, ¿no? Nos puede recomendar a personas que les gusta lo que nosotros ya vimos que está haciendo alguien más y que nos gusta, y les puede recomendar el contenido a esas personas y nos puede ayudar a llegar a esas personas, pero nunca vamos a ser los primeros. Y tampoco, si hay una cosa que queda claro, ¿no? Y nos debería de quedar claro a todos, es que yo estoy seguro que hay una persona, en este mundo hay una persona que puede hacer cualquier cosa que yo pueda hacer, sé que hay una persona que lo puede hacer mejor. No creo que haya una sola cosa de todas las habilidades que puedo tener yo, no creo que haya una en la que yo sea el mejor del mundo, pero sí, no hay nadie que pueda ser mejor Yannick que yo. ¿Por qué? Porque tengo mi experiencia, porque tengo mis gustos en específico, ¿no? Como podrán notar aquí, todos mis monos de Star Wars, ¿no? A mí me gustan los mandalorianos en específico, me gustan cosas muy en específicos. Nadie puede ser Yannick mejor que yo, ¿no? Entonces, traducirlo a este contexto donde la gente, donde tenemos candidatos que quieren conectar con un público en específico y quieren hacerle llegar algo en específico, importa que cada uno de los candidatos, cada uno de los usuarios, haga un ejercicio de sinceridad donde se puedan observar a sí mismos y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi tema? ¿Qué es lo que manejo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y qué es lo que más me importa? Y insistir en eso, ¿no? Más allá de una cosa de vamos a mostrar quién eres tú mismo, vamos, del marketing, es importante esto, porque cuando uno puede tener bien definido y bien identificado cómo puede hablarle a las otras personas,
la creación de contenido, la creación de este mensaje, la proyección va a ser muchísimo mejor y además nosotros vamos a aprovechar estas ventajas del algoritmo que nos permiten encontrar a personas que de verdad van a conectar. Es tan especializado el algoritmo, es tan específico que nos puede ayudar a encontrar en este absoluto océano de usuarios, nos puede ayudar a encontrar a las personas en específico que pueden compartir este tipo de mensajes con nosotros, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo muy ambiguo, ¿no? No se lo tomen muy en serio, ¿no? Pero supongamos que uno de los candidatas a ser personas juzgadoras en México tiene una agenda especializada y se especializa en el tema de infancias. Infancias es algo que me interesa, infancias es algo que me gusta proyectar, infancias es algo que me gusta discutir, infancias es algo que llevo conmigo cerca porque es cercano a mí, porque va con mi identidad, con mi experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hablar, eso es lo que tiene que comunicar. No buscar... podemos definir un segmento al que le queremos hablar y decir, bueno, es que a la gente le interesa muchísimo. Otro ejemplo muy malo, pero hablemos de, por ejemplo, que el fútbol, ¿no? Entonces, como a la gente le gusta mucho el fútbol, entonces me voy a meter por ahí porque hay un público muy amplio y voy a intentar ganármelos ahí. Si yo no soy una persona a la que le gusta especialmente el fútbol, si yo no soy una persona que se sienta cómodo particularmente hablando de fútbol, cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de proyección o publicación que se pueda hacer en redes sociales no va a funcionar de la manera en la que nosotros creemos. Y siempre vamos a abrir la puerta a que haya alguien más que así nos robe y que pueda ser más interesante ese mismo contenido, ¿no? Una cosa que creo que es importante aclarar también de esto, de la manera en la que se desarrollan las redes sociales, de la manera en la que funciona el algoritmo, es decirle a las personas que nos están viendo que todas las publicaciones en redes sociales, todas compiten entre sí, todas, ¿no? Y la primera publicación, las primeras publicaciones con las que van a competir son con publicaciones muy similares, ¿no? Entonces, en esta idea, les digo, no es parte de un discurso de superación, ¿no? Sí es importante tener una actitud sensata, una actitud honesta con quiénes somos, con qué son nuestros intereses, qué es lo que podemos ofrecer que es distinto a todo lo demás y construir sobre eso el tipo de contenido que queremos hacer en redes sociales, ¿no? Al construir ya con eso, o sea, con el lugar donde nos sentimos cómodos, el lugar donde nosotros podemos saber que aunque no estemos completamente preparados, no vamos a tener ningún problema con hablar al respecto, que no nos va a agarrar ninguna pregunta cómoda, ya tenemos una base o una flecha, una dirección sobre el contenido que podemos hacer. Y si somos consistentes, si somos congruentes con ese tipo de contenido, el algoritmo nos va a ayudar a encontrar en específico a las personas que comparten esos intereses, que comparten ese mensaje, que comparten ese discurso, e incluso nos puede ayudar a encontrar a personas que a lo mejor aún no lo entienden, aún no saben por qué, pero que son susceptibles a encontrar coincidencias con este mensaje. Y es que, de verdad, a ese nivel de avanzado está el algoritmo, ¿no? Este ejemplo que ponía de que cuando uno habla de que me quiero ir de vacaciones a París y que dicen, ay, el algoritmo nos está escuchando o algo por el estilo, sí, hay evidencia que dice que los aparatos electrónicos escuchan y a partir de eso pueden sugerir opciones, bueno, no sé, un producto o algo por el estilo, sí existe eso, ¿no? Pero también al mismo tiempo el algoritmo hace una cosa que es el cruce de información, ¿no? Recopila información de nuestra ubicación, de nuestra rutina, del tipo de lugares a los que vemos, del tipo de publicaciones a las que les damos like y incluso aunque nosotros no lo sepamos, a veces nos puede decir, el algoritmo puede hacer una predicción acertada de qué tipo de contenido, qué tipo de lugares nos podrían gustar, incluso aunque nosotros no estemos conscientes de eso. Entonces, si nosotros definimos nuestro mensaje, definimos cómo queremos hacerlo llegar a las personas, al mismo tiempo, el algoritmo nos puede ayudar a encontrar a las personas que ya tienen esas coincidencias con nosotros
y también nos puede ayudar a encontrar a personas que incluso a lo mejor aún no lo saben o no saben que puede ser de tanto interés, pero que, el algoritmo ya los tiene identificados, ¿no? Entonces, en este momento, la verdad, yo creo que las herramientas de las redes sociales están tan avanzadas y tan desarrolladas que nos pueden ayudar a alcanzar cualquier tipo de objetivo con absoluta sencillez, ¿no? Entonces, bueno, esto, perdone si se los dije así muy rapidito o algo por el estilo. En esencia, yo creo que va por ahí este tema, ¿no? Más allá de la creatividad, más allá de, bueno, es que, bueno, yo, por ejemplo, no soy un gran artista, no tengo esta capacidad para crear música, pero como les decía, ¿no? Tengo una personalidad bastante clara, tengo unos intereses sociales, políticos bastante claros, tengo unos principios, unos valores, y yo no voy a ser candidato a ser persona juzgadora, pero si yo tuviera la intención de hacer esta campaña, comenzaría por ahí, por hablar de los lugares donde me siento cómodo, los lugares de los que estoy seguro y que componen la persona que soy. Gracias. Muchas gracias, licenciado Yannick. Muy interesante hablar de lo que se necesita, o más bien lo que se necesita es esta autenticidad, que lo entendimos como ser uno mismo, sentirse cómodo, ser consistente para hacer una campaña en redes sociales, ¿no? Muy interesante que nos expliques el cómo funcionan los algoritmos en redes sociales y su influencia para hacer llegar estos mensajes a segmentos específicos, ¿no? Ahora que tienen la limitante de poder pautar, y también el cómo no siempre se necesitan mensajes complejos para transmitir algo. Así que, bueno, las personas candidatas tienen un gran reto para crear su campaña de comunicación, sus contenidos, sus estrategias y llegar a la ciudadanía que va a votar por ellos el próximo domingo 1 de junio. Y bueno, para terminar con este interesante conversatorio, los panelistas tendrán hasta 2 minutos para dar alguna conclusión, alguna reflexión final. ¿Y qué les parece si comenzamos ahora al revés? Le damos el uso de la voz hasta por 2 minutos al licenciado Yannick, por favor. Ok, bueno, pues me van a tener que escuchar una tras otra, pero bueno, yo creo que entiendo los peligros de permitir la inversión privada o incluso que hubiera una discrepancia entre la cantidad de dinero que se puede invertir. Entonces entiendo esta limitante. Sin embargo, pues yo creo que a mucha gente le va a espantar un poquito esto, como si no puedo pautar, si no puedo hacer publicidad, ¿cómo puedo llegar? Porque estamos acostumbrados a, también como en la participación de Hugo, ¿no? Mencionaba cómo ha disminuido el interés de invertir en la televisión en contra de, por ejemplo, el internet, ¿no? Pero al mismo tiempo también justo es lo que considero que tengo muchas críticas de cómo se desarrollan las redes sociales, de lo que está ocurriendo en las redes sociales, del tema del discurso de odio, de las fake news, etcétera, pero sí estoy consciente de que al mismo tiempo también es una nueva etapa y también hay muchas cosas positivas. Y una de estas, en este caso en específico, con el tema de las elecciones al Poder Judicial, bueno, pues es que justo puede hacer una comunidad más especializada, una comunidad de personas, puede ayudar a identificar a estas personas que se unan y que tengan que encuentren intereses en común y que sean reales, ¿no? No era como aquellas épocas donde, pues, cuando reinaba la televisión o algo por el estilo, pues, realmente este tipo de comunicación especializada, tan específica, no existía, ¿no? Era como, bueno, están los que les gustan más los polivoces y los que les gusta más el Chavo y no, o sea, ahora hay una versatilidad gigantesca y la podemos aprovechar para hacer unas comunidades que aunque parezcan pequeñas, son sólidas, son fuertes y entonces, en específico para las personas juzgadoras, esto, véanlo como una oportunidad, ¿no? De encontrar a ese público y a esos seguidores que los pueden llevar, que los pueden acompañar durante la campaña y que los van a acompañar porque realmente pueden confiar en el mensaje que ustedes están transmitiendo. Muchas gracias, licenciado Yannick. Ahora tiene el uso de la voz el maestro Hugo Sertuche. Muchas gracias. Pues bueno, yo me cuelgo del final de Yannick diciendo que pues, precisamente las redes sociales son esta gran oportunidad ante la imposibilidad, ¿no? de
de poder gastar ciertos recursos en pautar o en otro tipo de publicidades, pues bueno, tenemos en las redes sociales esa posibilidad, ¿no? De poder llegar a mucha gente mediante mensajes que precisamente hablen de la autenticidad de los mismos candidatos, pero a la vez jugar precisamente con lo que el ciudadano está esperando. O sea, cómo podemos transmitir estas historias donde los ciudadanos se sientan identificados y entonces podamos moverlos para el día de la elección, ¿no? Donde pues apostemos, como lo comentaba yo, a esta parte menos racional, pero sí contando una historia donde ellos se ven totalmente reflejados en esta. Entonces, bueno, es una oportunidad. Lo complicado es que muchos de los candidatos pues no tienen necesariamente, ¿no? Una historia en redes sociales o no son en algunos de los casos figuras públicas donde pues sus publicaciones pues, puedan llegar a un gran número de personas, pero bueno, siempre, como bien lo decía Yannick, pues hay una oportunidad, ¿no? De siendo creativos, de siendo auténticos, pues poder llegar con un mensaje que realmente conecte con ellos y la posibilidad de generar pues un efecto totalmente orgánico y que nos ayude en el día de la elección. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Hugo. Y le doy el uso de la voz al maestro Ramón López Castro, por favor. Bueno, voy a retomar un poco lo que han dicho tanto Yannick como Hugo en este sentido. La creatividad y el derecho parecerían a veces muy alejados, porque el derecho se le ve como un ámbito muy árido, y los jueces y juezas y personas juzgadoras pues tenían este dicho de que ellos hablaban o ellas hablaban a través de sus sentencias. Pero hoy, dándome una vuelta por las redes sociales, me topé con una publicación en la vieja red social antiguamente llamada Twitter, de una persona que trabaja en un órgano de justicia federal. No sé si es candidata o candidato a algún puesto, pero decía lo siguiente, palabras más, palabras menos. Para mí es muy importante que las sentencias en las que yo trabajo sean fáciles de leer por el común del ciudadano. Las sentencias que son oscuras o que están llenas de tecnicismos no sirven para la verdadera justicia. Y en mi trabajo como persona adscrita a un órgano de justicia federal, siempre he procurado que mis sentencias sean lo más sencillas de leer, y hacerlo de esta manera creo que es una manera de contribuir a la justicia en su sentido más amplio. Estoy citando de memoria y parafraseando. Bueno, aquí tenemos dos elementos de los que ya Yannick y Hugo nos han mencionado, y me parece completamente legal de hacer este tipo de señalamientos en la campaña. Número uno, está hablando de lo que le gusta. Esta persona está diciendo, a mí me gusta redactar de manera sencilla, me gusta quitarme todo el formalismo, ya lo he dicho en muchos foros y en muchas ocasiones, el derecho mexicano está enfermo de formalismo, tiene una artritis de formalismo excesivo, incluso decimonónico. Esta persona está diciendo, yo quiero que las sentencias, yo quiero que la justicia sea accesible a través de que todos puedan entender de qué diablos estamos hablando en las sentencias. Incluso hace unos días vimos una discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia muy importante y relacionada con la elección extraordinaria de este año para cargos en la Judicatura Federal, y muchas personas me decían, ¿y qué fue lo que discutieron? ¿Cuál fue la conclusión? ¿En qué se traduce esto? Bueno, creo que ahí tenemos un elemento de campaña. Yo voy a ser el candidato o la candidata de la claridad judicial, de las sentencias comprensibles, del lenguaje llano para todos y todas. Y esto viene también de la mano de ¿para qué podemos usar las redes sociales? Sí, se pueden usar para mucho daño, y vaya que ahora lo estamos viendo en la esfera
internacional y con nuestros vecinos del norte, pero también podemos ver que es una manera más sencilla de llegar al votante y a una audiencia que puede decidir quiénes van a ser los y las juzgadoras. Esto requiere honestidad, requiere creatividad, pero también requiere entender para qué alguien va a querer ser juzgador o juzgadora. Yo creo que es muy importante, y con esto termino, que la ciudadanía reflexione su voto pidiéndole a las y los candidatos sus ensayos. ¿Por qué quiere alguien entrar a la Judicatura Federal? ¿O por qué quiere alguien continuar en la Judicatura Federal siendo titular de un órgano de justicia? Porque créanme, los que hemos trabajado ahí podemos decir que son jornadas de trabajo muy, muy agotadoras y en ocasiones es un trabajo ingrato que a nadie complace. Ni una ni otra de las partes en conflicto van a estar de acuerdo a veces con las sentencias o no las van a entender. Entonces, ¿por qué alguien quisiera ser candidato o candidata? Si eso lo pueden transmitir en sus redes sociales dentro de las pautas, parámetros y normas del Instituto Nacional Electoral, creo que ahí tenemos la creatividad, el gusto y el deseo de quien quiera presentarse a esta elección para entender precisamente por qué lo quiere hacer y para guiar nuestro voto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ramón López Castro. Bueno, pues para concluir, me queda decir que, bueno, las plataformas de redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de comunicación y de participación política, así que jugarán un papel estratégico en la elección extraordinaria del Poder Judicial. Y agradezco a todas las personas que nos siguieron en este conversatorio que organiza la agencia VeritaVox, quien hace un esfuerzo siempre por divulgar información confiable, veraz, para la toma de decisiones por parte de nosotros, de la ciudadanía, en un contexto pues complejo donde tendremos por primera vez esta elección de personas juzgadoras. Sin más, los invitamos a que sigan a la agencia VeritasVox en redes sociales, en su página web, en donde podrán encontrar información relevante sobre esta elección extraordinaria. Muchas gracias a todas y todos que nos siguieron. Gracias a todos ustedes por participar. Al maestro Hugo, al licenciado Yannick, al maestro Ramón López Castro. Buenas tardes, muchas gracias.